estás con nosotros a cada momento, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo bueno que eres, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Sí, Señor, levantamos delante de ti, Señor, nuestras manos, sabiendo, Señor, que solo dependemos de ti, Señor, y que estamos puestos, Señor, en esta tierra solamente para darte honra y gloria a ti, Señor, no importando la situación que estemos pasando, Señor. Tu palabra dice que demos gracias, Señor, en todo y por todo, Padre, y te damos gracias, Señor, por el privilegio de abrir nuestros labios, Señor, y glorificarte, Señor, y exaltarte y decirte, Señor, que te amamos, Padre, que tú recibas, Señor, toda la honra y toda la gloria, porque solo tú la mereces, Señor. No importando, Padre, lo que esté pasando a nuestro alrededor, tú sigues, Señor, glorificándote, Padre. Tú sigues exaltándote, Señor, y la creación, Señor, se une, Padre, a nuestro clamor, a nuestro canto, Padre bendito. Gracias, Señor Dios, por estar en este lugar y en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que están conectados, Padre. Que cada uno de nosotros te entreguemos toda la alabanza, Señor, la adoración y la exaltación de lo profundo, Señor, de nuestro corazón, Padre. Te adoramos, Señor, te exaltamos, Padre bendito. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú.
salvación. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Sí, Señor, tú eres la única razón, Señor, por la que estamos aquí, Señor, la única razón por la que nos reunimos, Señor, a estar juntos, Señor, en comunión para adorarte, Señor. Tú eres la razón, Señor, por la que respiramos, Señor, por la que nos movemos, Padre, por la que existimos, Padre, porque tú dices la palabra, Señor, y nuestra vida, Señor, cobra ánimo al siguiente día, Padre. Gracias, Señor Dios, porque te tenemos a ti, Señor, y no supiéramos, Señor, a dónde ir, como dijo Pedro, Señor, a quién iremos, y solamente tú eres el que tiene palabra de vida eterna, Señor. Tú eres el único que sabe, Señor, y conoce nuestros corazones, Padre. Tú eres el único que sabe, Señor, antes de que clamemos de que tenemos necesidad, Padre. Y respondes, porque tu palabra dice, Señor, que antes que clamemos tú ya has, Señor, escuchado y has respondido, Señor, a nuestras peticiones, Padre. Te damos gracias, Dios lindo, por estar, Señor, en nuestras vidas. Gracias porque tú eres el que las guía, Señor. Gracias porque tú eres, Señor Dios, el que atiende, Señor, aun cuando, Padre, no hablamos, aun cuando no nos da, Señor, temor, Señor, expresar lo que has hecho, Señor, en nuestros corazones, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por estar aquí y queremos preparar nuestro corazón para tu palabra. Que esa palabra sea quebrantando todo pensamiento que no viene de ti, Señor. Que esa palabra vaya hasta los tuétanos, Señor, y nos confronte con nuestra necesidad de ti, Señor. Con la necesidad, Padre, de que tenemos urgente, Señor, de venir a ti, Padre Santo, porque el tiempo, Señor, se acaba, Padre, y nosotros debemos de estar preparados, Señor, debemos estar vestidos con esas vestiduras blancas, Padre. Gracias, Señor bendito, por tu palabra, Señor, porque tenemos la libertad de abrirla. Pedimos que dirijas, Señor, al pastor, Señor, y que tú seas hablando a través de él. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por esta noche en que podemos estar aquí en la casa del Señor. Damos gracias a Él por la bendición de poder estudiar su palabra. Vamos a orar para poner el tiempo de estudio en la palabra en el Señor, para que sea Él el que nos dirija en todo lo que vamos a seguir haciendo. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Señor, hemos orado a lo largo de la noche, pero queremos nuevamente pedirte, Señor, que seas tú el que tome la palabra, Señor, que tú nos la enseñes, nos la
explique, Señor, y que al mismo tiempo seas tú, mi Dios, el que nos ayudas a entenderla, Señor, y que podamos aplicarla a nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque cada vez que tú nos hablas, Señor, nos hablas con el propósito de que no solamente entendamos tu palabra, sino también para que la pongamos en práctica, Señor. Por eso ponemos nuestras vidas en tus manos, para que tú alcances a los que estamos aquí, Señor, a los que están viendo el mensaje por Zoom, Señor, aquellos que lo van a ver por Facebook, en YouTube después, Señor, que seas tú alcanzando a cada persona en cada rincón del mundo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Hoy empezamos en lo que es el mensaje a las 7 iglesias, y es interesante porque a lo largo del capítulo 1 el Señor Jesús dejó bien claro que todo el mensaje que se iba a dar en Apocalipsis, toda la revelación que el Señor Jesús le dio a Juan, era específicamente para la iglesia, no es para el mundo que no conoce a Cristo, es para los que ya conocemos a Cristo. Ahí en el versículo 11, en el capítulo 1, versículo 11, el Señor Jesús le dijo a apóstol Juan, capítulo 1, versículo 11, dice que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y le da el nombre, que es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces, el mensaje específicamente de Apocalipsis es para las 7 iglesias que estaban en Asia. Entonces, es un mensaje que toca a la iglesia en general en este tiempo. Algunos han interpretado que estos 2 capítulos tienen que ver con que aquí se describe el estado de la iglesia en general, ¿verdad? Que así somos las iglesias cristianas, o somos como la de Éfeso, o somos como la de Pérgamo, o sea como cualquier otras 5 iglesias que se mencionan acá. Esa es una interpretación. La otra interpretación es que cada iglesia describe una época en el tiempo, que Éfeso describe a la iglesia en los primeros tiempos, cuando la iglesia pues ya habían muerto o estaban muriendo los apóstoles, ya al final del siglo I. Entonces, algunos piensan que la iglesia de Éfeso simboliza esa iglesia, que la iglesia de Esmirna simboliza allí por los años 300, luego Pérgamo simboliza un tiempo más, y cada iglesia fue simbolizando lo que es desde la época del Señor Jesús, cuando estableció la iglesia, hasta el tiempo en que el Señor venga. Pero también son interpretaciones. Así que nosotros debemos de tomar el mensaje a las 7 iglesias como un mensaje que fue dado específicamente a las iglesias históricas que estaban en ese tiempo existiendo. O sea, que así estaba la iglesia de Éfeso con esos problemas que describe acá, la iglesia de Pérgamo y las otras iglesias también igual tenían los problemas que ahí se describe, pero también el mensaje de estas 7 iglesias se aplica a nosotros como iglesia de una manera individual y como cristianos también. Entonces, en el capítulo 2, en el versículo 1 hasta el versículo 7, se nos habla de la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso. Esa de Éfeso, que es la iglesia que tenemos una de las cartas. Dice Apocalipsis 2, versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, de su lugar, y si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, una de las cosas importantes que cuando empieza este pasaje de capítulo 2, versículo 1, es que aquí dice que el mensaje, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Algunos han interpretado que aquí lo que Juan está diciendo es que cada iglesia tiene un ángel, como un ángel guardián, ¿verdad? Que es el que está ahí guardando a la iglesia, cuidándolo. Pero otros piensan más que realmente aquí está refiriendo al pastor, a la persona física que está al cuidado de la grey. De hecho, hay un pasaje donde el Señor dice
a la iglesia que tenemos que someter a nuestros pastores como quienes tener que dar cuenta de nosotros. Y a los pastores nos dice que no tenemos que servir a la iglesia por intereses egoístas. Entonces, es importante que entendamos que aquí, por alguna razón, siempre cada carta empieza de la misma manera y termina de la misma manera. Ahora, la pregunta aquí sería, es claro que el mensaje, según el versículo 1, el que está dando el mensaje es Jesús. Es el mensaje de Jesús a la iglesia. Pero la carta termina diciendo que hay que oír al Espíritu Santo. O sea, que está hablando el Señor Jesús, pero también está hablando el Espíritu Santo. Entonces, cada carta repite lo mismo. Y eso implica que tanto el Señor Jesús como Jesucristo, como el Espíritu Santo, tienen que ver con la iglesia. Jesús es la cabeza, pero Jesús dijo, cuando Él se fuera vendría otro consolador. O sea, quien guía a la iglesia en este tiempo es el Espíritu Santo, y es importante que cada iglesia escuche al Espíritu. Ahora, cuando uno ve a la iglesia de Éfeso es interesante, porque Éfeso es una iglesia a quien el Señor como que felicita por todas las cosas que ha hecho. Era una iglesia que cuando uno va a la carta de Éfeso se da cuenta que es una iglesia donde Pablo les habla de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de pastores y maestros. Les habla de una iglesia donde se revela a Dios la doctrina de la predestinación. Una iglesia muy bíblica, muy cristocéntrica, muy capaz, pero una iglesia que, aunque tenía mucha actividad y mucho conocimiento de Dios, uno de los reclamos que el Señor le hace más adelante a la iglesia es que han dejado su primer amor. Entonces, esta iglesia nos va a enseñar mucho, porque es una iglesia que refleja a muchas iglesias de esta época, que tenemos mucho activismo, o muchos cristianos que estamos tan metidos en actividades, pero realmente lo hacemos por religiosidad, o lo hacemos a lo mejor por motivaciones correctas, pero no lo hacemos motivados por el amor que realmente tendríamos que tener. Ahora, cuando hablamos de Éfeso, es importante conocer la historia de esta ciudad y de sus condiciones en aquel tiempo para poder comprender por qué realmente ocupa el primer lugar en la lista. ¿Por qué Dios primero le habla a Éfeso y no a otra iglesia? Es claro que la iglesia de Éfeso es una iglesia, estaba en una ciudad que era una ciudad muy importante. Se considera que Pérgamo era la capital de la provincia de Asia, de la zona de Asia, pero Éfeso era la ciudad más importante, por varias razones, ¿no? De hecho, algunos le decían que Éfeso era la primera y la más grande metrópoli de Asia. Un autor dijo que Éfeso era la luz de Asia, era como la Suiza, pues, por decirlo así. Era como el centro de donde estaba todo. Usted quería divertirse y pasar un buen rato, había que ir a Éfeso. Él estaba todo, donde la gente realmente disfrutaba. Ahora, hay varias razones por las cuales Éfeso era importante. Número uno, era un puerto muy importante en Asia. Ahí realmente es donde llegaban todas las carreteras que venían de diferentes lugares, llegaban a Éfeso. No era Roma, era Éfeso. En esa región era Éfeso. Todos los lugares iban allí. Aún nosotros que vivimos en esta zona, aunque no vivamos dentro de la isla de Montreal, cuando nos preguntan, ¿dónde vives? Ninguno dice, yo vivo en Laval o en Saint-Hubert. Siempre decimos, ¿dónde vivimos? En Montreal, porque es la metrópoli principal. Entonces, siempre uno hace referencia a algo así. Entonces, cuando la gente decía, voy a ir a un lugar, aunque fuera cerquita, decía, voy a ir a Éfeso, porque era como el centro de la importancia en esas zonas. Algunos decían que la gente, cuando pasaba por Colosas y la Odisea, siempre iban directo a lo que era Éfeso. Algunos decían que incluso era tan importante Éfeso en la cuestión económica que le llamaban el mercado de Asia. Todo lo que usted quería conseguir, ahí en Éfeso lo podía conseguir. Otros le llamaban el pórtico de Asia. O sea, para los viajeros y el comercio, desde cualquier lugar siempre había que pasar por Éfeso. Usted quería ir a Roma, había que pasar por Éfeso. Era una ciudad sumamente importante. Ahora, otra cosa importante en cuanto a Éfeso es que era una ciudad libre. ¿A qué me refiero con esto? Todas las ciudades que eran parte del Imperio Romano tenían ciertas obligaciones, pero cuando hablamos de que Éfeso es una ciudad libre, significa que ellos tenían la libertad de decirle al
ejército romano, no queremos que manden soldados acá. O sea, en toda ciudad de Roma, en toda ciudad del Imperio Romano, ellos tenían la obligación de recibir a los soldados cuando iban a esa región. Éfeso podía darse el lujo de decirles, no queremos soldados acá. Y como era una ciudad libre, nadie los podía obligar. Cuando un gobernador llegaba a la zona, siempre tenía que llegar al puerto de Éfeso, no podía llegar a otro puerto. Era el puerto reconocido por el gobierno. Entonces, era una ciudad importante, era una ciudad judicial. Una ciudad judicial, ¿por qué? Porque todos los gobernadores romanos tenían que pasar revista periódicamente por todas las provincias y todas las personas todos los gobernadores tenían que pasar específicamente por Éfeso. Allá habían juegos atléticos en Éfeso. Los juegos atléticos o los juegos olímpicos, como le llamamos ahora, más famosos eran en Éfeso. O sea, era muy importante. Ahora también Éfeso era el centro del culto de Artemisa. Ustedes se acuerdan que Pablo, allá en el libro de Hechos, en Hechos capítulo 19, llegó aquí a este lugar y lo trataron a Éfeso, trataron de matarlo porque la gente empezó a gritar que Diana era la más importante de todas las diosas que había en ese tiempo. Entonces había una pasión religiosa en ese lugar. Entonces Pablo estuvo ahí. De hecho, el templo de Diana se consideraba, o el templo de Artemisa se consideraba como una de las 7 maravillas del mundo. O sea, era importante. O sea, tener una iglesia cristiana en ese lugar era importante, porque había tantas posibilidades de alcanzar a la gente para el Señor, para Cristo. Ahora, también en ese lugar había templos famosos dedicados a las divinidades de los emperadores romanos como Claudio y Nerón, ¿verdad? Y luego se hizo también un templo para Adriano y para Severo. Así que la religión pagana tenía una fuerza muy grande allí en Éfeso. También era un centro de superstición. En Éfeso la gente era supersticiosa. Yo no sé si usted ha conocido gente supersticiosa, pero son gente que a lo mejor, si ven que pasa un gato negro, ya no quieren pasar por ahí porque les va a pasar algo. Hay gente que si ve una escalera no quieren pasar por abajo porque son supersticiosos. O, bueno, diferentes tipos de superstición. Entonces, aquí en Éfeso era tanta la superstición que había algo que se llamaban las cartas efesias, que habían amuletos, habían encantamientos, habían remedios para todo tipo de enfermedad, por ejemplo, para la esterilidad masculina, para la mala suerte en los negocios. Venía toda la gente del mundo, como en México, pues, cuando la gente va a Catemaco. Algo así. Éfeso era como el Catemaco que hay en México, así era Éfeso, pero mucho más grande todavía, con mucha más importancia. También la población de Éfeso era muy mezclada. Había gente indígena de esa zona, había judíos, había gente de Atenas, había gente de Grecia, o sea, había gente de muchas partes del mundo y una cosmopolita. También el templo de Artemisa o de Diana era también, dicen, una guarida de crimen. Existía la costumbre en Éfeso que si, por ejemplo, un asesino había matado a muchas personas y llegaba al templo de Artemisa o al templo de Diana, él tenía el derecho a pedir asilo dentro del templo y no lo podían arrestar, no lo podían condenar. También este templo de Artemisa era un centro de inmoralidad donde había montones de sacerdotisas que eran en realidad una especie de prostitutas sagradas, y ese era el tipo de gente con la que tenía que tratar realmente la iglesia en Éfeso. Ahora, es importante que allí en ese lugar especialmente estuvo Pablo, ¿verdad? En la iglesia de Éfeso estuvo Pablo un buen tiempo. Ahí en Hechos 20:31 se nos habla. Ahí también estuvo Timoteo, en 1 Timoteo 1:3. También estuvo Aquila, Priscila y Apolos. Entonces, mucha gente importante del cristianismo estuvo en la ciudad de Éfeso, una ciudad muy importante. Y como alguien decía, si usted quiere saber de doctrina, váyase a la carta de Éfeso. Ahí es bien importante. O sea, era gente que tenía mucho conocimiento bíblico. Ahora, una de las cosas importantes que en esta carta nos dice, ahí en el versículo 1, capítulo 2, versículo 1 de Apocalipsis, dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, y dice aquí la persona que está escribiendo es el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ya este versículo
2 se nos explica en el capítulo 1, versículo 20. Ahí dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles, que es el quien está escribiendo la carta. Y dice: los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, cuando dice acá que este que está escribiendo, ¿verdad?, que tiene las siete estrellas, es decir, el que tiene el control del liderazgo de la iglesia, el que tiene el control de la iglesia es Cristo, nadie más. O sea, la iglesia tiene que reconocer que el único Señor en la iglesia es Cristo. Por eso él dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, o sea, en su mano. Y él dice que las 7 estrellas son los 7 ángeles a quienes les está escribiendo el mensaje. Es decir, nosotros como líderes, si la referencia a un ángel es la referencia a un pastor, tenemos que entender que los pastores estamos en las manos de Dios. Significa que Él tiene toda la autoridad sobre nosotros. Es interesante que la palabra ahí que, cuando dice ahí que el Señor tiene las siete estrellas en su mano, significa que el Señor es el que tiene la autoridad absoluta, pero también el control absoluto de todo el liderazgo de la iglesia. Nadie, absolutamente nadie, se puede establecer como líder de la iglesia a menos que el Señor Jesús lo establezca en ese lugar, y reconocer en todo momento que quien manda en la iglesia es Cristo. Dice que es el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Es decir, hermano, los candeleros de oro tienen que ver con cada iglesia. Y es una referencia a que Jesús está en medio de cada iglesia local. El Señor Jesús está ahí presente. Él sabe lo que está pasando en cada iglesia. No hay nada absolutamente oculto que las iglesias puedan decir: el Señor no sabe esto. Todo absolutamente, hermano. Todo absolutamente se sabe. Todo lo que pasa en las iglesias, todas aquellas cosas que nosotros hacemos que son en contra de la Biblia, Dios las sabe. Cuando hacemos algo en la iglesia que va en contra de lo que la palabra dice, Dios lo sabe. Entonces, como iglesia tenemos que tener la convicción clara de que aún en este tiempo, tanto el Señor Jesús como el Espíritu Santo son los que siguen gobernando a la iglesia. Que la iglesia debe entender que nosotros solamente le demos cuenta a Jesús. Entonces, él dice ahí que él es el que anda allí en medio de la iglesia. Entonces dice ahí en el versículo 2, fíjate lo que dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. O sea, yo sé todo lo que estás haciendo. Yo sé que predicas, yo sé que enseñas, yo sé que ayudas a la gente. Fíjese cómo le empieza a decir: yo conozco tus obras, o sea, todo lo que haces en la iglesia, como iglesia, yo lo sé. O sea, yo sé todo lo que te esfuerzas. O sea, no hay nada de lo que tú hagas que yo no tenga conocimiento. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. O sea, era gente que trabajaba. O sea, esta era una iglesia donde realmente no faltaba el trabajo. Es una iglesia donde todos los miembros tenían un compromiso completo con la iglesia local y trabajaban con todas las oportunidades que hubiera. Dice que tenían paciencia, o sea, que a pesar de los obstáculos que habían, y a pesar de todo lo que había dentro de la ciudad, como ya vimos, había supersticiones, había abundancia de todo, había prostitución, había idolatría, había brujería, todo eso había. Pero a pesar de eso, la iglesia se mantenía fiel y Dios lo sabía. Dios sabía exactamente lo que la iglesia estaba haciendo. Y mira lo que sigue diciendo en el versículo 2. Dice: y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Fíjense que allá en este tiempo, que los apóstoles, la mayoría ya había muerto. Solamente quedaba Juan vivo. Ya en este tiempo ya había gente que se consideraba apóstol y no realmente lo eran. Y esta es una iglesia tan bíblica que cuando alguien venía y decía: yo soy apóstol, lo probaban. Ellos tenían una forma en la que probaban si la persona que decía ser apóstol realmente lo era. O sea, era una iglesia que tenía una solidez bíblica impresionante. Era una persona que cuando alguien venía y se paraba al púlpito y quería decir algo, cualquier cosa que no fuese verdad, la iglesia le caía encima rápido y decía: no, lo que estás diciendo no es bíblico, tú eres un falso apóstol, eres un falso profeta, tu mensaje no es realmente el mensaje cristocéntrico que los apóstoles nos dejaron. Entonces sí había gente en la iglesia es una iglesia celosa de lo que era el mensaje de la palabra. Dice que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. O
O sea, ya gente había en este tiempo que se trataba de poner en esos lugares de autoridad. Ustedes saben que un apóstol en ese tiempo, cuando llegaba a una iglesia, lógico, lo reconocían, hermano. Aún nosotros en este tiempo, cuando hemos conocido a grandes hombres de Dios, y cuando estaba vivo Billy Graham, yo creo que Billy Graham llegaba a una iglesia y, hermano, es Billy Graham. Claro, un ser humano como cualquier otro, pero uno tenía un respeto por el uso que Dios le había dado a él de una manera impresionante, y a otros hermanos también que hemos conocido a lo largo del ministerio. Pero aquí la iglesia, cuando alguien venía así con esas intenciones de decir, miren, yo soy apóstol, estos tenían una manera clara de decir, no, espérate, vamos a probarte. No sé qué es lo que hacían. No sé si de pronto le traían un muerto, le decían, a ver, resucítalo pues. Porque ellos sabían que, bueno, Pedro pasaba como apóstol y dice que la sombra de Pedro sanaba a la gente. También ellos sabían que Pablo se había, cuando estaba predicando y Eutico se cayó al segundo piso, ellos sabían que Pablo nada más se bajó ahí donde estaba el cuerpo y oró por él y se levantó el muerto y siguió predicando Pablo. O sea, ellos sabían eso. O sea, ellos probaban realmente a la gente que trataba de decir que eran apóstoles y no lo son, dice, los ha hallado mentirosos. Y mire lo que sigue el versículo 3, y ha sufrido. O sea, que había persecución en contra de la iglesia por su buena doctrina. Ha sufrido y has tenido paciencia, o sea, perseverancia, a pesar de que has tenido oposición, te has mantenido fiel a mí. Dice, ya has trabajado otra vez arduamente. O sea, ya otra vez, ya en el versículo 2 les dijo arduo trabajo, y aquí les dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. O sea, todo lo que hacía la iglesia, lo hacía porque sentía amor hacia Jesús. O sea, si la iglesia amaba a Jesús, ellos lo hacían con el deseo. O sea, Jesús ve en esta gente a una iglesia que está haciendo las cosas porque ama realmente a Dios. O sea, nada lo hacían para vanagloria, nada lo hacían para que la gente dijera, wow, qué tremenda la iglesia de Éfeso. No, lo hacían realmente porque querían demostrarle a Dios, a Jesús cuánto lo amaban. Dice, y no has desmayado. O sea, a pesar de la oposición, a pesar de las críticas, a pesar del rechazo, a pesar de todas las cosas que estaban pasando alrededor de la iglesia se había mantenido fiel a Dios en todo momento. Pero en el versículo 4 cambia. Y parece algo como que de pronto el Señor le está diciendo a la iglesia en la espalda, qué bueno muchacho, qué tremendo, qué trabajo estás haciendo. Le puede decir, pero tengo algo contra ti. Hay algo que realmente que tú has dejado. Y le dice en el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bueno, espérate, pero si antes el Señor dijo que le habían servido por amor, ahora, ¿qué diferencia entonces habrá en hacer las cosas porque yo amo a Dios y en amar a Dios? No necesariamente, no es que fuera religiosidad, porque el Señor les dice acá, allí en el versículo 3, dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. O sea, el Señor está reconociendo a la iglesia que todos los ministerios, todo lo que la iglesia hace, la ayuda a los pobres, la ayuda a las viudas, todo el trabajo ministerial, todo lo hacen porque aman a Dios. Pero le dice, pero espérate, ese amor con que tú me amas no es el mismo con que me amabas antes. Y es que mire, es claro que Dios le dice aquí a la iglesia que ellos están haciendo las cosas porque ellos aman a Dios. Pero lo que Dios está reclamando aquí, que la manera que lo aman ya no es la misma como lo amaban al principio. Es decir, sí están haciendo a lo mejor las mismas cosas que hicieron al principio, pero por decirlo así, el nivel del amor ya no es lo mismo. Es decir, sí me amas, pero no me amas tanto como me amabas antes. Sí me amas, pero la calidad del amor que me da ya no es lo mismo. Es decir, sí lo haces, y no es por religiosidad, sino que lo haces realmente porque me amas, pero ya no sientes ese disfrute, o sea, como que ya no estás enamorado, o sea, estás conmigo porque bueno, ya no es esa pasión, pues, o sea, es como complicado, porque así la iglesia hacía un montón de cosas, pero el problema es que a pesar de que lo hacían por la motivación correcta de que amaban a Dios,
pero al mismo tiempo Dios les está diciendo, miren, pero el amor de ustedes ya no es lo mismo. O sea, ya no es lo mismo, como que sí me aman, pero ya no es con la misma intensidad. Como que ya sí saben tanto, y a lo mejor ese es el problema mayor. Ya sabes tanto de Biblia que ya piensas que ya no necesitas depender de mí. Porque una de las cosas más importantes que a veces uno olvida como cristiano, a medida que va pasando el tiempo, es que ya como que uno no necesita tanto de pasar tiempo con la palabra. Cuando uno es nuevo creyente, uno le demuestra el amor a Dios a través de pasar tiempo con la palabra. A lo mejor uno hace muchas cosas en la iglesia porque, bueno, uno no sabe mucho, pero uno tiene tanta pasión por pasar orando, por pasar tiempo en intimidad con Dios. Pero el problema es que muchas veces esa intimidad con Dios se deja a un lado y viene a ocupar el primer lugar en nuestra vida, las actividades de la iglesia. Lo que yo hago es lo más importante, en lugar de lo que paso en intimidad con Dios. Cuando uno va al libro de Marcos, cuando el Señor Jesús llama a los apóstoles a que estuvieran con Él, hay una frase que dice allí en el capítulo 4, creo que es, donde dice el apóstol que el Señor llamó a los que Él quiso que estuvieran con Él para que predicaran y para que estuviesen con Él. O sea, uno puede hacer muchas obras para Dios y a lo mejor tener la buena motivación, pero dejar de lado la intimidad con Dios. Es como, por ejemplo, yo puedo a lo mejor en la casa limpiar la casa como esposo, yo limpio la casa, yo arreglo, yo doy la comida y todo eso, y si alguien me pregunta, ¿usted ama a su esposa? Claro que sí, pero a lo mejor ya no soy tan detallista como era antes, ya no hay que la flor, ya no hay que el cariño, ya, o sea, sí la amo, pero como que ese activismo ha llegado a ocupar el lugar del tiempo que yo pasaba con ella antes. Entonces eso es lo importante. Entonces, Dios está reclamando realmente eso a la iglesia. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y es claro que se puede aplicar tanto al pastor como a la iglesia en general. ¿Por qué? Porque muchas veces como pastores nos podemos enfocar tanto en el ministerio, en hacer cosas para Dios, que se nos olvida lo importante de pasar tiempo con Dios. O sea, uno sabe tanto de Biblia, también está preocupado en los estudios que tengo que preparar para dar a la iglesia, que se me olvida que yo tengo que pasar tiempo de intimidad con el Señor para yo alimentarme con Él. Y nos pasa lo mismo con la iglesia. O sea, estamos tan preocupados por los templos, por los sonidos, por tantas cosas que son importantes, pero que muchas veces ya han ocupado el lugar que solamente a Dios le corresponde. En el versículo 5, vea lo que dice. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído. O sea, el no amar a Dios de la misma manera que yo lo amaba antes es una caída, es un fracaso. Recuérdate de dónde te caíste. O sea, como que Dios está diciendo a la iglesia, mira, tú sabes realmente cuál es tu falla. O sea, tú sabes lo que estás haciendo mal. Porque no le va a decir, recuérdate, si Dios sabe que la iglesia no se va a acordar o el pastor no se va a acordar. Recuérdate, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, yo puedo saber cuál es mi falla delante de Dios, pero saberlo de nada me sirve a menos que me arrepienta. Y arrepentirse es cambiar de dirección, dar media vuelta. Si yo voy para allá y me doy cuenta que voy en la mala dirección, me regreso. O sea, no me voy ni para la izquierda ni para la derecha. No, arrepentimiento es que yo voy para allá y me regreso. No es que voy caminando para atrás, no. Yo llego al punto donde Dios me confronta y me dice, arrepiéntete. Y entonces al arrepentirme lo que hago es dar vuelta y caminar para allá. O sea, no seguir con lo mismo. O sea, lo que Dios está llamando a la iglesia de Éfeso acá es decirle, mira, lo que estás haciendo está bien, pero eso jamás debe de quitar el lugar del amarme a mí por sobre todas las cosas. Recuérdate, por tanto, de dónde has caído. Y mira lo que le dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué hacía la iglesia antes que no está haciendo ahora? Porque es una iglesia que trabaja fuerte, es una iglesia que tiene buena doctrina, es una iglesia que, o sea, que hacía obras que, digamos, a lo mejor la ciudad se daba cuenta de que esa iglesia, wow, ayudaba a los pobres, a los necesitados, es una iglesia que tenía un impacto grande en la comunidad. Pero le dice, Señor, no estás haciendo lo que hacías al principio.
Pues decía que puede ser que Dios esté refiriendo aquí al hecho de pasar tiempo con Él, el orar, el pasar en intimidad con Él, porque todo lo demás es secundario, hermano. O sea, nada sirve que yo me pase predicando la palabra en las calles si yo no paso un tiempo en intimidad con Dios. De nada me sirve que yo pase predicando en un púlpito si no paso el tiempo en intimidad con Dios. De nada me sirve estar sirviendo a la gente si yo no paso tiempo en intimidad con el Señor. Ya lo dijo, Jesús lo mencionó. Él dijo: ¿a quién compararé a un hombre que escucha mi palabra y no las hace? O sea, construye, claro, construye la casa, pero la construye sobre la arena. Pero ¿a qué comparar a un hombre que oye mis palabras y las hace? A un hombre que edificó su casa sobre la roca. Es decir, es algo sólido. Y dice: recuerda por tanto de dónde has caído. O sea, primero tengo que detenerme en mi vida diaria, examinarme y darme cuenta dónde estoy fallando. Luego arrepentirme. O sea, no me puedo quedar solamente en el primer paso de darme cuenta cuál es el problema que tengo, ya sea personal como pastor o general como iglesia. O sea, yo tengo que primero entender cuál es el problema, cuál es mi falla. Número 2, tengo que arrepentirme, o sea, dejar eso que estoy haciendo y cambiar y hacer lo que Dios dice que debo de hacer. Dice: y haz las primeras obras, o sea, volver a lo mismo, a lo que Dios quiere que haga. Dice: pues si no, y hay la advertencia. Si yo no lo hago, es decir, es mi decisión. Si yo sigo haciendo las cosas como quiero hacerlas, si no le hago caso al llamado de atención a Dios, es mi decisión. Es mi decisión. Muchos hablan de que la gente, como los seres humanos, tenemos libre albedrío. Mentiras. El ser humano no tiene libre albedrío. El ser humano realmente, cuando no está Dios manejando o controlando la vida del ser humano, el ser humano está haciendo lo que el diablo quiere que haga, o la carne quiere que haga. O sea, Pablo decía: lo que yo quiero hacer no lo hago. O sea, no era él. Pero el problema es que si yo no alimento mi espíritu, es claro que la carne me va a ganar. Pero el problema es que eso no me quita la responsabilidad, porque yo le dice a la iglesia: arrepiéntete. O sea, no es cuestión de lo que los demás hacen, tengo que yo tomar mi responsabilidad y arrepentirme. Dice: y haz las primeras obras, si no, da la advertencia: vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Es decir, que Dios le da tiempo a la iglesia para arrepentirse. Dios siempre hace lo mismo. Dios siempre da la advertencia a la persona, le da un tiempo para que cambie o se arrepienta, y cuando la persona decide insistir en hacer las cosas que está haciendo, Dios viene y hace disciplina. Usted lo puede ver a lo largo de la Biblia, siempre es el mismo sistema, siempre. Cuando Dios llega allá en Josué capítulo 5, cuando Acán se roba los lingotes de oro, si usted observa, hay un proceso. O sea, no es que Dios le dice a Josué: bueno, agarren a Acán y apedréenlo y a toda la familia. Hay un proceso. Dios le dice, cuando el pueblo pierde la batalla contra Ai y Josué empieza a decirle a Dios que ya quiere mejor morirse, Dios le dice: ¿por qué estás llorando? El pueblo ha pecado. Entonces Josué, como líder, tiene que darse cuenta que hay un problema entonces dentro del pueblo, pero lo que hace es reclamarle a Dios porque Dios nos dio la victoria. Entonces, ¿qué pasa? Dios le dice: apártame a tal tribu. Hermano, si yo, por ejemplo, imagínense que si yo he hecho algo malo y de pronto Dios dice: a ver, apárteme de la iglesia de Getsemaní. Oiga, a mí se me tiene que encender la luz acá de que ya me descubrieron. Pero ¿cuál es el problema? Acán se queda calladito. Cuando él dice: apárteme a tal tribu, y en esa tribu está Acán. Todos los demás ya respiran. No éramos nosotros, era Acán, pero Acán se queda calladito, porque dice: a lo mejor entre estos no se van a dar cuenta. Oye, en una tribu, ¿cuántos habrían? 300,000 personas. Entonces era bien difícil que me encontrara. Entonces luego dice: apártame a tal familia. Ya se va achicando el círculo. Hermano, si Acán no se dio cuenta de la oportunidad que Dios le estaba dando, puede ser que si Acán hubiera dicho: Señor, yo soy yo, a lo mejor el Señor lo hubiera perdonado. Pero no quiso. Cuando dice: apártame a la familia de Acán. Y aún ahí todavía él confiesa. Bueno, primero, después dice la familia donde está Acán. Y luego dice Acán. Y en ese momento va Josué y le dice: da gloria a Dios y dime qué pasó. Todavía en ese momento, ya se ve descubierto, ya no hay otra.
No, dice, lo que pasa es que yo pues fui, dice, y vi unos vestidos y unos lingotes de oro y los metí, dice, en la tienda de campaña. O sea, toda la familia sabía, toda la familia, y nadie dijo nada. Por eso uno ve el castigo de Dios, que es severo. Ananías y Zafira, el mismo proceso. Cuando Dios les dice, cuando bueno, ellos dan la parte del dinero, y Pedro le dice a Ananías, vendieron en tanto la heredad. En este momento él tenía tiempo de decirle, no, sabes que no, guardamos un poco para nosotros. Hermano, no hubiera habido problema. Se quedaron callados, o sea, no dijeron nada. Ananías y Zafira se quedaron calladitos. Ahora, no hubo tiempo de arrepentimiento. Aquí a la iglesia, claro, sí, aquí a la iglesia, Dios le dice, arrepiéntete. O sea, tienes tiempo, arrepiéntete. Dice, pero arrepiéntete pronto. Y a la primera dice, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. Y muchos piensan que esto se refiere a que la iglesia de Éfeso iba a perder su importancia y su influencia en la ciudad. Claro, una iglesia que solo se enfoca en el activismo, un momento, la gente empieza a dar cuenta que ahí todo es, como dicen por ahí, es un club social. Se ve mucha Biblia, pero es un club social. Entonces empieza un problema ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios está dando tiempo a la iglesia de Éfeso a arrepentirse. Dice, vendré pronto a ti. O sea, dice, mira, no te pongas a decir, como dicen por ahí, no, hombre, si Cristo todavía no viene. No te pongas a decir eso, porque en el momento menos pensado, aquí no está hablando de la segunda venida. Aquí está hablando que muy pronto el juicio ya va a venir sobre Éfeso. Mira, hoy no existe la iglesia de Éfeso. Fue una iglesia fuerte. Pero esa zona ahora es musulmán. O sea, Dios los arrasó, pues. La iglesia se desvió. Ahora, versículo 6, y lo vamos a dejar ahí para que ustedes lo investiguen. Dice, pero tienes esto, todavía le da chance, hermano. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea, mire, eres celoso. O sea, eres celoso con las cosas. O sea, la gente que me aborrece, tú las aborreces también a ellos. Como decía David, Señor, aborrezco a aquellos que te aborrecen. ¿Sí es cierto? Luego dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Quiénes son los nicolaitas? Vamos a ver un poco más adelante. En la iglesia de Pérgamo, ahí se aparecen otra vez los nicolaitas, ahí lo vamos a ver. Entonces, en esta iglesia de Éfeso, Dios nos enseña lo importante de mantener un balance entre lo que yo hago en la iglesia y mi tiempo de intimidad con Dios. Es decir, si yo puedo mantenerme haciendo un montón de cosas, también no puedo irme al extremo de decir, yo paso tiempo con Dios, pero no hago nada en la iglesia. No, ese también es un extremo malo. O sea, las dos cosas tienen que ir balanceadas. Y otra vez, a Dios no le interesa que hagamos las cosas simplemente por hacerlas. Tienen que hacerlas. Tenemos que hacerlas de tal manera que el Señor se agrade de eso. Y este mensaje a la iglesia de Éfeso, hermano, sigue siendo pero tan pertinente para el tiempo de hoy. Porque a veces estamos tan enfocados en querer tener buenos grupos de alabanza, buenos templos, buen look como iglesia, buena presentación, que las redes sociales se nos vea bien, y tantas cosas que pueden ser importantes, pero descuidamos lo más importante, que es mi tiempo de intimidad con Dios. La iglesia trata de cuidar el tiempo dentro de las cuatro paredes del templo, pero cuando salimos al mundo, la gente no hace diferencia entre lo que es un mundano y entre lo que es un cristiano. Ahora, que nosotros como iglesia podamos tomar cuidado de esto y poder entender cuál es el mensaje que Dios quiere darnos a nosotros como iglesia y poder tomar las decisiones adecuadas delante del Señor. Vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Mi Dios, te agradecemos en esta noche, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aprender la enseñanza en la iglesia de Éfeso, Señor, que no, Señor, que no dejemos que el activismo, Señor,
la apariencia sea lo más importante, Señor, en nosotros. Que sí, mi Dios, guardemos una buena doctrina, pero que esa doctrina afecte nuestra manera de vivir, Señor, porque si vamos a estar haciendo las cosas simplemente por hacerlas, Señor, pero sin tener la motivación adecuada, llamarte, mantener esa relación íntima, personal contigo, Señor, todo lo que hacemos pierde sentido y valor, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti en todo momento. Y Padre, que en esta noche tú puedas hablarnos a los que estamos aquí y a los que están en casa, Señor, a los que van a ver después este mensaje a través de YouTube y también en Facebook, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús por lo bueno que eres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Enséñame, oh Jehová, el camino, tus mandatos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandatos, porque en ella tengo yo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios. Son tus juicios, yo he anhelado tus manos.